Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 18. Nada más pues recordando que Pablo le escribió a los Corintios, nada más bueno, que eran una iglesia y veía pues algunas cosas que estaban haciendo mal, y era como un tipo de exhortación, casi la carta completa. Vamos a ver este pasaje que me llamó mucho la atención. Dice el versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y cuando leí este pasaje, se me vino a la mente un pasaje también, quizá pues más conocido, también es en Mateo, es en el capítulo 6 de Mateo, versículos 19 al 21, recordando que pues estos del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo se refiere como el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo le estaba predicando a una gran multitud, él estando, ay, se me olvidó cómo se llama, en qué monte estaba, pero que él estaba predicando a las diferentes personas que se habían congregado ahí. Y estos tres versículos se complementan con lo que dice el primero que leímos. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y estos versículos pues me llamaron mucho la atención entre semana, porque me hacían pensar pues en muchas cosas, entre ellas ahorita pues que estoy haciendo la subespecialidad, pues sí es algo que consume mucho tiempo. La medicina en general, pues sí es algo que nos exige mucho tiempo, sobre todo para los que estamos ahí ejerciéndola. Y pues me llamaba mucho la atención esto que decía, que no nos fijemos, bueno, como dicen en el versículo 18 de Corintios capítulo 4, que no miremos las cosas que se ven. El- en esto, pues, bueno, a mí pues ahorita es como que con lo que batallo, porque a veces sí, de tanto que, como está muy pesada la subespecialidad, a veces sí estoy muy cansado, entonces a veces no alcanzo a conectarme incluso a las reuniones porque salimos muy tarde y cosas así que a mí me hacen pensar así que, como que está medio mal esto, como que no es bueno que tampoco esté tan ocupado, por así decirlo, con la residencia. Y bueno, en base a esto que estuve pensando, pues fue que quise estudiar un poquito para saber qué debo hacer, que Dios que me enseñaba, y pues quiero compartirles esto que fue lo que yo entendí, con lo que he estado pues batallando un poquito. Y porque en esto, bueno, lo que pensaba pues respecto a dedicarle tanto tiempo a algo que no es eterno, pues, si está bien o está mal. Y con eso en mente fue que empecé pues, a buscar este tipo, bueno, este estudio, por así decirlo, o información para poder saber qué es lo que Dios pedía de mí. Y bueno, para complementarlo, que quiero que leamos otros dos pasajes. Vamos a Gálatas 2:20 y Colosenses 3 del 1 al 4. Bueno, Gálatas 2:20 es un pasaje muy conocido, lo hemos memorizado varias veces, incluso ahí en la iglesia. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Colosenses 3 del 1 al 4 es casi, casi como si se hubiera, como si se continuara este versículo de Gálatas con esta porción de Colosenses. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y bueno, con estos cuatro pasajes, pues estaba buscando pues alguna respuesta.
Aunque sé que, pues, es importante mi formación y que es importante, quizá con todos nosotros es importante el trabajo que hacemos, los que están aún estudiando, pues es importante que sean diligentes y constantes en el estudio. Sí es muy importante, pero eso no debería ser lo más importante ni debería ser la meta de cada uno de nosotros. Respecto a nosotros, pues no es de que si mi meta es ser el mejor médico que haya existido, encontrar la cura para tal cosa, saber más que todos, que nunca se me pase nada de conocimiento. Y y bueno, leyendo estos pasajes, pues no se refiere tanto a que, bueno, nos dice aquí que esa no debería ser nuestra meta. Y eso no significa que debemos ser malos en lo que hacemos, no significa que lo más importante es fijarme en las cosas que Dios pide, entonces voy a dejar de ser bueno o de buscar tener buenas calificaciones o ser destacado en mi trabajo, sino que al contrario, o sea, que mirando las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, esas las pongamos como nuestra meta. Y como dice también en Mateo 5, que una vez que nosotros fijemos las cosas de Dios como primer lugar, que las pongamos como el reino, bueno, que dirijamos nuestra vida hacia el reino de los cielos, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Pues eso es como que lo que, bueno, buscaba yo como que algún ejemplo, no sé, para poder decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Algún ejemplo en la escritura que me diga más o menos qué es lo que puedo hacer. Y un pasaje, bueno, un ejemplo que se me vino más o menos claro fue lo de Abraham. Vamos a leer como un resumen nada más de lo que pasó a Abraham. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 13. Recordando que este pasaje de Hebreos capítulo 11 es como una recopilación primero una explicación de qué es la fe y luego una lista de varias personas en la Biblia que se destacaron por ser ejemplos claros de cómo vivir la fe. Y dice, pues en este pasaje, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y bueno, a mí se me hizo muy claro como el ejemplo de Abraham, de cómo él siguió y obedeció la voz de Dios y, y él no dejó de hacer las demás cosas que tenía que hacer, no dejó de preocuparse por su familia, no dejó de trabajar, no dejó de hacer ninguna otra cosa. Y hay un pasaje, creo que es no recuerdo en qué capítulo de Génesis es, cuando dice que Abraham era un hombre con muchas riquezas. Dice que incluso cuando él y su sobrino Lot, que tuvieron que separarse porque tenían tantas posesiones que pues ya no podían como convivir en la misma área. Y eso no es porque Abraham se dedicó a de que, sí, voy a hacer esto y voy a ser el mejor y voy a tener más riquezas que todos y quiero tener todo. No, sino que Abraham vivió por la fe, vivió por lo que Dios le dijo que iba a hacer y él creyó. Y como dice en Mateo, sí, todo lo demás que le llegó fue por añadidura y fue porque Dios se lo quiso dar. Bueno, quisiera que regresáramos a analizar un poquito el primer versículo que leímos, 2 Corintios 4:18, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, primero así como, ¿cuáles son las cosas que se ven? ¿A qué se refiere
este versículo de Corintios cuando dice que no miremos las cosas que se ven. Si quisiera que vayamos a buscar otro pasaje, que está en Primera de Juan. Ay, perdón, perdí la cita, perdóname. Déjense los leo. Es en Primera de Juan, capítulo 2, y es versículo 16. Bueno, desde el 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí está muy claro, si las cosas que se ven son todas estas, estas son las cosas que ven. Dice, bueno, y hay un pasaje acá más claro, déjeme lo pongo. Bueno, el que dice aquí de que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas son lo que este mundo ofrece y lo que nosotros podemos ver. Y dicen que aquí en 2 Corintios, cuando dice no mirando, no se refiere literal que cerremos los ojos y que no veamos, sino que esa no sea nuestro objetivo, que nuestro objetivo no sea el adquirir fama en este mundo, el adquirir fama en esta vida, el ser reconocidos por las personas, por las demás personas, que no nos dejemos llevar por las riquezas, por lo bonito, por lo que este mundo nos puede ofrecer, que nos dice que es algo bueno, y también pues que lo que podemos ver, los deseos de la carne, todo lo que es como una tentación a nosotros, porque no nos dejemos llevar por eso. Y la segunda parte pues es también la que me parece muy, digo, ok, así como que esas son las cosas que no debo de hacer, pero ahora sí, ¿qué es lo que debo de hacer? Y dice, sino que veamos las que no se ven. Y la razón por la que debemos de ver las cosas que no se ven es porque estas son eternas. Y en esta, pues sí él era preguntarme, pues, ¿qué son esas cosas que no se ven? ¿Qué son esas cosas que no se ven y que son eternas? Y, por ejemplo, aquí como dice en el versículo 13, dice, de Hebreos 11, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estas cosas que no se ven no son cosas quizá que vayamos nosotros a recibir en este mundo como parte de las promesas de Dios, sino que las podemos recibir y las vamos a recibir una vez que estemos en su presencia. Pero esas cosas que podemos recibir o que vamos a recibir como premios de parte de Dios, pues, ¿cuáles son? O sea, ¿qué debemos de hacer nosotros para ser como Abraham? Que aunque estando él en su casa, estando él bien tranquilo, Dios le pidió que se fuera de ahí y que fuera a una tierra que él le prometió que le iba a dar. Ni siquiera le había dicho la tierra, ni cuántos años, ni cómo le iba a obtener, pero él dijo, esa tierra va a ser tuya. Y Abraham lo creyó. Y Abraham dejó todo lo que tenía y fue siguiendo lo que Dios le pidió. Y dice que, bueno, y aún él murió y aún no se cumplió la promesa de Dios, pero él siguió firme en lo que Dios le había prometido y siguió trabajando para agradar a su Dios. Y incluso en esta misma, aquí en Colosenses, si regresamos al capítulo 3, vamos a leer del versículo 12 al 17. Bueno, 12 al 14 y luego nos vamos a brincar al 17. Dice en este pasaje, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y bueno, con este pasaje, pues de mí ya me quedó así como que muy claro qué es lo que debemos o qué es lo que debo de hacer. Así que en las cosas terrenales que tengamos que hacer, hermanos, pues no, que esa no sea nuestra meta, no sea el adquirir más ganancia, el ser destacados, el que nos reconozcan nuestro trabajo,
el agradar a nuestro jefe inmediato, el agradar a las personas que están en derredor de nosotros, sino que, como dice en el versículo 17, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesús y todo lo hagamos para agradarle a Él, que ese sea nuestro fin, que nuestro fin sea agradar a Dios. Y al hacer estas cosas, al hacerlo de esta manera, nuestra vida va a ser de luz, nuestra vida será de luz para las personas que nos rodean y ellos van a ver pues una diferencia en nosotros, van a ser atraídos a Dios y van a, pues, a despertar incluso su curiosidad de por qué es él, bueno, por qué él es así, por qué hace esto o por qué no hace esto otro. Por qué no se deja, no sé, porque él no quiere que le estén a cada rato reconociendo lo que hace bien o cosas así. Y esto es porque nosotros, hermanos, lo que estamos haciendo, pues no es para ellos, no es para los hombres, y no es porque nosotros queramos tener tesoros en la tierra y queramos tener riquezas y queramos tener lo mejor que tengamos en este mundo, sino que nosotros lo que queremos es agradar a Dios. Nuestra vida para eso es, nuestra meta es agradar a Dios y que Dios se agrade de nuestra vida, que al ver nosotros lo que estemos haciendo, eso, pues que como así como Dios le dijo a Satanás cuando le dijo de Job, dijo, no has visto a mi siervo Job, así que, cómo es, y que así digan de nosotros, no has visto a mi siervo David, no has visto a mi siervo Chuy, no has visto a mi siervo Manuel, no has visto, pero si no lo has visto cómo son buenos, así que nos presuman, hermanos, que así que nosotros le demos razón a Dios para que nos presuma. Y no porque nosotros queramos ser buenos y queramos ser reconocidos en este mundo, sino porque nosotros queremos hacer, honrar y glorificar a nuestro Padre, porque nuestro Padre, pues él es digno de todo honor y de toda gloria, y que así, hermanos, que nosotros, ese sea como que nuestro sentir o nuestra meta día con día, agradar a nuestro Dios y honrarlo con lo que hacemos día con día, y así nosotros dejaremos de estar viendo las cosas de este mundo que se ven y empezaremos a ver las cosas que no se ven y las cuales son eternas. Gracias, hermanos. Gracias a ti, David. Pues, Jairo, adelante. Buenas, ¿sí me escucho ahí? Sí. Primero voy a felicitar a Marcos. A mucho gusto, Marcos, por ti. Por ahí cuando avisaste hice una cara de medio expresión mala que yo te quería de maestro de ceremonias de mi boda. Entonces, me da mucho gusto que vayas para allá y pues esperemos algún día alcanzarte por aquellos lares. Y, Gracias, Jairovich. de nada. Un damo menos. Perdón, Jairovich. Bien, ahí sí se ve lo que estoy compartiendo. Sí. Bien, algo así me pasó como David. En la semana yo tenía preparado otro tema. Sin embargo, cuando este señor, el por el que les pedí entre semana, me manda WhatsApp pidiéndome por su salud, en las palabras textuales de él, con él no hay mucha amistad, no hay no somos amigos y siempre que hablábamos de tecnología, celulares, otro tipo de cosas. Y él me marca, me dice, tus palabras fueron: tú que tienes influencias con el Todopoderoso, pues por mi salud, porque si no le haya a lo que traigo y pues te encargo. Yo siempre he visto que tú tienes tu confianza en Dios y que las cosas te salen, las pides. Yo le decía, pues no lo pido así, es algo que Dios tiene para mí, y pues si yo confío en Él, pues se me da. Y ahí aproveché para compartirle un poco. Ahorita me llegó un WhatsApp de él de que ya salió del hospital, estaba ahí en el Sanatorio de San José, y pues va a necesitar mucho tratamiento para esto. Les doy sus oraciones,
lo cual me llevó a pensar de que pues estaba haciendo las más o menos bien, ¿no? Estaba haciendo de buen ejemplo ahí tanto en la sucursal que estuve con él y tanto en la sucursal que estoy ahorita. Y pues topé un estudio sobre cristianos ser un buen ejemplo. Les voy a enseñar algunas fotos, no sé si están viendo en pantalla completa. Se ve la presentación, pero no la pantalla completa. Ahí ya. Sí. ¿Sí? ¿Alguien que me diga quién es este hombre que está en la pantalla? O de los grandes, también si lo conocen. Keylor Navas. Él es Keylor Navas, es un portero cristiano. Él es el portero de la Selección Nacional de Costa Rica. Ahí se ve con el uniforme del mejor equipo del mundo. Y él siempre ha manifestado su fe. Tiene una película biográfica de su vida. Pues es una película biográfica, ¿verdad? Perdón. En el cual se llama Hombre de Fe, donde él narra su historia, donde siempre estuvo apegado a lo que Dios quería y las cosas se le fueron dando. En otro documental que vi acerca de Sida, él manifestaba que cuando empieza a jugar fútbol, pues se le dio un buen nivel, la verdad, y empieza a llamar el interés de equipos de Europa. Y en el Mundial de Brasil, donde su selección hizo un buen papel, que llegó más lejos de lo que ha llegado México en su vida, nace el interés por el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, sobre sus servicios. Y su manager o su promotor le decía, oye, ya está el Real Madrid interesado por ti, van a avanzar las pláticas. Y Keylor nada más decía, pues está bien, hasta que llega un momento en donde él dice, oye, te quiere el Real Madrid, ¿por qué no te emocionas? ¿Por qué no haces nada? Y Keylor decía, pues ya está en oración, y si Dios quiere que juegue en el Real Madrid, voy a jugar en el Real Madrid, y si no juega en el Real Madrid, pues no voy a jugar en el Real Madrid. Llegando al Real Madrid, pues él llega a ser la banca de uno de los mejores porteros del mundo, lo cual empezó a ser atacado por eso y que no le veían oportunidad. Y él volvió a decir lo mismo, si Dios quiere que sea el titular del Real Madrid, pues voy a ser el titular del Real Madrid. Tiempo después, él es el portero titular de las 3 Champions seguidas que ganó y pues él siempre manifestó su fe. Él en su película menciona esta frase que aparece ahí, el fútbol es una bendición, pero lo que yo busco es la vida eterna, y él siempre, o de sus twitteres, sale con esta frase que aparece ahí, cuando Dios tiene el control de todo, lo demás sin importancia. Les voy a enseñar otro que también quiero que me digan quién es. Kaká, de Brasil. Ya iba a decir Charlie, te metiste. Que por cierto trae la de Tigre. Bueno, qué bueno que te metiste tú. Es broma, Charlie. Bueno, este futbolista, no, ya no es futbolista, él ya se retiró. Él siempre manifestó su fe a Dios. En una de sus veces con un balón de oro literal. Este premio lo otorga la FIFA al mejor jugador durante un año. Los votos los hacen técnicos de selecciones y así una estadística, y lo gana él. Cabe resaltar, creo que fue en el 2008, corríjanme si estoy mal, lo gana él siendo él el último jugador que lo gana antes de la hegemonía o estarse peleando Cristiano Ronaldo y Messi por ellos, y ese balón lo dona a su iglesia, a su congregación en Sao Paulo. Si alguno de nosotros gana el balón de oro, hermanos, donenlo a la iglesia para poner un hidro porque no hay agua. Lo dona a la congregación. Cabe resaltar, pues su pastor se lo llevó, se peló con todo y balón, y después lo hallaron en Estados Unidos y creo que está preso. Él, la característica que tenía es que en la otra foto que vemos, siempre sus las manos hacia arriba y miraba al cielo, y él en una biografía de él manifiesta que todos, absolutamente sus goles se los dedicaba a Dios.
Eh, y sus juegos los terminaban con esta imagen que vemos, siempre arrodillado, gracias por haber jugado, y portaba esta playera que significa, que dice I belong to Jesus y significa yo pertenezco a Jesús. Cuando él se retira, su frase de retiro fue esta que dice aquí: Padre, fue mucho más de lo que podría haber imaginado. Gracias, ahora estoy listo para el próximo viaje. Jesús, amén. Cerrando una carrera donde siempre fue, él todo se lo dejó a Dios. A pesar de su nivel futbolístico bueno, también en el mundo deportivo también son ejemplos de que siempre no se vieron involucrados en escándalos. Incluso hay un video en donde cuando Kaká pertenecía al Real Madrid, hubo un momento donde jugaban mucho contra el Barcelona y había una bronca ahí, y enfatizaban que Kaká estaba apartado de donde estaba el pleito y él solo volteando al cielo, probablemente pidiendo a Dios que se calmaran las aguas, y la prensa lo resaltaba, ¿no? Por esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros llegamos a jugar con otras iglesias y pues no parecía juego de cristianos, hermanos? Ya nos andábamos ahí agarrando a catorrazlo, estar ahí peleándonos, y sin embargo esta persona se caracteriza en prestar, de ser buen ejemplo y no caer en escándalos. Voy a dejar de compartir. Entonces, a lo que veo con esto, que como cristianos nos enseña a ser luz. La Biblia en Mateo 5, vuestra luz de los hombres para que vean buenas, pues, para que vean las obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Eh, Tenemos estas palabras, ¿no? Y entendemos su significado, pero en verdad consideramos cuánto impacto tienen, la manera en que actuamos. Nuestro ejemplo es muy importante para nuestro hermano Serrano, que en su trabajo enfatizaban su comportamiento, que no era diferente a lo que hacían los demás, y por eso le preguntaban a él que si era cristiano. ¿Por qué debemos actuar así? Porque somos ejemplo de quién es Dios y debemos reflejar todo lo que Dios es con nosotros. Cuando consideramos los ejemplos que Cristo dejó para nosotros, debemos entender que dar su comportamiento, amor, su misericordia hacia personas. Eso no es hacerlo, hermanos. Estaba leyendo esto, el predicador, que él a veces cuando va manejando, hace cristiano, nosotros probablemente, sin embargo, pues somos ejemplo de Dios y tenemos que manifestar este amor, esta bondad, paciencia que Dios tiene con nosotros y debemos para los demás. Celos, somos hijos de Dios y debemos separarnos del mundo, debemos actuar como el mundo lo hace. Mateo 13:49 dice: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a malos de entre los justos. Los justos habrían vivido como Dios ordenó y habrán sido buenos ejemplos para los demás. Como embajadores de nosotros, como de Cristo, nosotros actuar como tales. Como lo dice 2 Corintios 5:20, somos embajadores en el lo hace otros por Cristo, reconciliados con Dios. Perdón. Perdón, ¿en dónde me quedé? Nosotros como embajadores, hermanos, debemos actuar conforme a lo que Dios nos pide, y muchas de las a veces estamos con, también lo mencionaba ahorita nuestro hermano Serrano, que hemos estado con personas que profesan ser cristianos y de repente, pues no cuadra, ¿no? Que digan que son cristianos, de repente el comportamiento pues no va enfocado a lo que realmente dicen. Cuando una vez que nos predicaba René, de buen ejemplo René, que él cuando andaba en rebeldía, en pecado, pues los que eran cristianos
daban por hecho nada más, ¿no? Y él gracias a Dios se arrepiente y empieza a cambiar su, pues le resaltaban el hecho de que era una persona diferente y gracias a Dios por eso y qué bueno y la verdad pues sí ha sido de ejemplo al menos esta parte para mí personalmente. Como lo dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos no siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanta buena obra. ¿Cuántas de nuestras actitudes reflejan un ejemplo de ser hijos de Dios? A mí a veces, les comentaba nomás, es complicado. Trabajan en el servicio al cliente, los que trabajan en el servicio al cliente saben que es muy complicado. Me imagino que a los doctores les han tocado pacientes impacientes, y no siento, no sé, aquí en la cuadra tenemos un vecino que van varias veces que se le aquí encima de mis incluso ya nos queda un vidrio y a veces es muy complicado guardar el testimonio con él, ¿no? Y debemos cuidar nuestras acciones para que cuadren, que seamos cristianos, tanto por acciones. Yo, cada vez que almorzamos, mi papá siempre me enseña en oración de ayúdanos a agradarte con nuestros hechos y con nuestras palabras. Eh, y pues esa es prácticamente la función nosotros como ejemplo. ¿Cómo podemos, perdón, me perdí. Se puede vivir nosotros de manera diferente, sin ser incorruptibles. Pues, también es cierto que son unos ejemplos, pero pasamos todo el tiempo con corruptos, eventualmente podemos caer en problemas. También algo que tenemos de cuidar nosotros como ejemplo es con quienes nos rodeamos. En la semana platicábamos en el almuerzo con mis papás que para la familia de mi mamá, los Martínez, particularmente nosotros éramos los raros, los amargados, los feos, que no íbamos a los bautizos de los primos, a las primeras comuniones, a las bodas no cristianas, y nos hacían menos, incluso hasta hacían llorar a la pobrecita de mí porque le reclamaban, hasta conteras nos llegaron a decir, por el hecho de que no asistíamos a las primeras comuniones, la iban embarrados, tíos, primos que son cristianos, y mismo nos decían, oye, pero ellos son cristianos y sí vienen, y sí participan, y sí bailan, y esto que el otro. Pero pues nosotros firmes en lo que creíamos, tanto mi papá como mi mamá nos inculcaron en que pues, eso no era de Dios. Y cuidábamos nosotros el ejemplo de no caer en lo que está mal, ¿no? Yo sé que requiere algún esfuerzo, hermanos, rehusarnos a no caer en lo que las amistades nos piden, como decía David ahorita, por darle con el jefe, quedar con el primo, con el vecino, con la novia, con converso, por supuesto. Caemos en errores que llevan a ser de mal ejemplo. No sé si me escucho ahí, hermanos, me aparece un mensaje de offline. Se oía muy entrecortado, pero más o menos. Ya otra vez te oímos. Ok. Entonces, perdón, me quedé en la parte, si leemos 3 de Juan 1:11, dice, amado, no malo, sino bueno, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto Dios. Pablo, ¿verdad? También no se ha habituado vuestro bien, hermanos, y muchas de las veces nuestros allegados inconversos, pues buscan cualquier motivo para buen actuar. Podemos actuar bien 364 días del año, si el 365 ahí la regamos en algo, pues se quedan lamentablemente con esa imagen. Sabiendo todo esto, pues sabemos que este actuar debe de ser natural para nosotros. De 6
a los que hacen, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Es que se me hace que andan, perdón, hermano, es que se me hace que andan mega cabrosos. Se dejó de escuchar, Jairo. Sí, creo que es que le andan acá técnicos de Megacable moviéndole al poste, bien oportunos. Pero bueno, para irnos a la oportunidad a Chuy, eh, es que ya me perdí, perdón, ¿dónde iba? Estábamos en la parte en donde debe ser natural para nosotros el comportamiento de un buen cristiano. Salmo 37, 27 nos lo dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Hasta cuanto tengamos oportunidad, hermanos, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Cuando este señor me habla por WhatsApp y me dice que pida a Dios por su salud, pues parecía como en las caricaturas, ¿no? Acá tenía el diablito y el diablito me decía, no te hizo supervisor y siempre fue bien feo contigo y este tipo de cosas. Pero yo recordando estas palabras, pues tengo que hacer bien y tengo que lo que Dios es con nosotros, un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Y yo le explicaba que, pues adelante, no te recuperara, acompañara conectado en una de estas reuniones. Que como decía, tiene que ser parte de nuestra naturaleza. A veces es muy difícil cuando alguna persona que batallamos en entenderla nos pide las cosas, pues tenemos que hacerlo. Nadie es perfecto, hermanos, nadie es perfecto y a lo mejor es muy complicado hacerlo. Y es un proceso de aprendizaje que tenemos nosotros de ser lo más cercano a la sed, pues vos sos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, lo dice Mateo 5:48. Es un proceso, como decía, de aprendizaje. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, lo dice en Salmos 18:32. Dios nos da ese poder tras del Espíritu. Y con la ayuda de Dios lo logramos, y sin ayuda de él, pues es muy, muy, muy difícil hacerlo. Como nos decía ahorita la hermana en el grupo de oración que nos tocó, pues fuera de las manos de Dios, pues es muy difícil adorarle, es muy difícil que las cosas nos salgan bien. Y a través de la ayuda de Dios, pues podemos tener los primeros pasos para poder ser un buen ejemplo hacia los demás, y que en nuestro trabajo, así como lo compartía nuestro hermano Serrano, que se nos conozca como no de palabras, sino de hechos. Y como decía David, que la meta a veces de nosotros es ser el mejor empleado, el mejor doctor, el mejor maestro. Va de la mano, o sea, sí habla bien de un cristiano que sea el mejor en su ramo, como lo pone de ejemplo con Keylor Navas, con Kaká. Sí va de la mano en ser la mejor empresa, perdón, el mejor de la empresa, el mejor de la escuela, sin caer en la vanagloria de que sea por vanagloria nuestra, ¿no? Sino para ser un digno representante de Dios. Un cristiano, una vez así me lo compartía Abraham, de cristiano ande reprobando, que un cristiano lo anden corriendo en los trabajos por esto otro. Entonces debemos ser un buen ejemplo, hermanos. Se compartió mucho en esta mañana de esto, y pues prácticamente, hermanos, nuestra única función, ejemplo, ser lumbreras a las demás personas y reflejar la vida digna de un creyente, hermanos. Gracias. Gracias, Jairo. Y pues la última participación de hoy es para Chuy Ortiz Jr. Buenos días, hermanos. Yo les voy a hablar un poquito sobre el Salmo 55. Antes de empezar con el Salmo 55, les voy a leer parte del Salmo 51 para dar un poquito de contexto.
Bueno, como título del capítulo, antes de que comience ya a hablar en el Salmo 55, da una introducción al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Los voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, hermanos, pero si quieren pueden acompañarme igual en la 1960. Esto nada más para darle un poquito de contexto, aunque sabemos que igual no necesariamente es cronológico lo que vemos en los Salmos. En diferentes comentarios bíblicos veía que definitivamente lo más probable es que así haya sido, que esto haya sido primero y posteriormente lo que vemos en el Salmo 55 haya sido después. Era parte muy importante mencionar esto en el contexto, ya que David, bueno, igual les voy a poner otro pasaje de David. Este viene en Hechos 13, 22 y 23. Dice, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Está hablando nuevamente de David. Esto ya lo hace en el Nuevo Testamento cuando pues les mencionaba en esa parte la importancia de predicar el Evangelio y regresaba a cómo es que se había decidido, o más bien cómo había llegado un Salvador a través de la descendencia de David. Esto lo menciono por la situación de que es importante reconocer del personaje del que estamos hablando. Bueno, hablamos en el Salmo 51, perdón, veíamos en el Salmo 51 que había tenido un error, que había cometido adulterio, que había cometido un asesinato, un homicidio, y posteriormente vemos en Hechos 13:22 que a pesar de toda esta situación, se le sigue considerando un hombre conforme al corazón de Dios y que va a realizar a través de él todo lo que quiere, tanto así que fue el Señor Jesús parte de la descendencia del rey David. Vamos a empezar con el Salmo 55. Lo divide el mismo capítulo en estas partes ahí donde menciona como en la esquina inferior derecha donde dice Selah, que implica algo de pues de meditación. Entonces los vamos a estar dividiendo así. Voy a leer primero del 1 al 7. Dice, escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causa sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iré muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. En el análisis de este capítulo, en cualquiera de los comentarios bíblicos que pueden checar, o incluso si leen de forma cronológica los salmos, vemos que seguramente se trata de cuando Absalón quiere tomar el trono y hay traición por parte de uno de los consejeros del rey David. En este caso, el rey David se encuentra en una situación muy complicada, con circunstancias ahí poco favorables. En la segunda parte, si se fijan, describe, se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. No necesariamente digo que todos hayamos llegado a sentir esto alguna vez en nuestras vidas, pero esto es como que la descripción muy explícita de lo que es una crisis de ansiedad. Dice, se estremece el corazón dentro del pecho, una opresión en el pecho muy intensa, me invade un pánico mortal. El rey David, de quien hablamos, que es conforme al corazón de Dios, de quien Dios escogió después de Saúl para ser rey de su pueblo, se encuentra en estas condiciones en donde dice, se me estremece el corazón, se siente vulnerable, se siente con miedo, con temor. Dice al final, ¿cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar el reposo? Me iría muy lejos de aquí. Quiere huir de los problemas, deshacerse de los problemas, correr y quedarse tranquilo. Muchas de las veces trabajamos por algo o buscamos algo
y cuando llegamos a lo que buscamos, puede llegar a tener esto. Por ejemplo, en el caso del rey David, pues ¿quién no quisiera ser rey o estar en un estado de, o tener, perdón, una posición de autoridad como el rey David? Entonces, él se encuentra en una posición de autoridad donde es rey y aún así se siente vulnerable. Se siente vulnerable, se siente con temor, se estremece su corazón por las circunstancias en las que se encuentra en ese momento. Vamos a leer la segunda parte. Salmo 55, del 8 al 14, dice: presuroso volaría a mi refugio. Continúa con la idea anterior: para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelo, Señor, confunde su lengua. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se apartan la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad y con quien convivía en la casa de Dios. El rey David está sufriendo una traición de uno de sus mejores amigos, de sus consejeros. Muchas de las veces en los comentarios, bueno, que estuve revisando ahí, se menciona que seguramente no se trataba de Absalón, de quien está deseando la muerte, seguramente, sino más bien de uno de los consejeros que ayudó ahí a Absalón. Sin embargo, en la parte de final, como él menciona, dice: mi mejor amigo, quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Está hablando de alguien que seguramente pues compartían algo de los diferentes convicciones o estilos de vida temerosos de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios que tiene un amigo, pues seguramente tiene un amigo que se podría asegurar la lealtad. Ahora, en este caso no fue cierto, no obtuvo lealtad por parte de su amigo, se siente traicionado, se encuentra en circunstancias muy poco favorables. Anteriormente había tenido el problema con Betsabé, había pecado, había cometido asesinato, adulterio, el Señor le castigó, acaba de pasar por la muerte. Bueno, no acababa, no era reciente, o más bien no lo sabemos a ciencia cierta, pero la muerte de un hijo igual. Entonces, le habían ocurrido todas estas cosas. Posteriormente, o en otras circunstancias, lo intentan destronar, su propio hijo, se encuentra en una situación muy vulnerable y donde, bueno, como él menciona, deseando el mal incluso ahí a los enemigos. En del 15 al 19, que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad, pero yo clamaré a Dios y Él me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Bien importante esta parte donde dice él, mañana, tarde y noche. Él se encontraba en una constante comunicación con Dios a pesar de todo este problema que estaba él viviendo. Nunca fue tomar la otra dirección de separarse de Dios, vaya. En este caso, él decide estar apegado, decide permanecer constante en la oración, angustiado, dice, todavía con temor, clama a Dios, pero él sabe que él escucha, dice, aunque son muchos los que combaten, él me rescata, me salva la vida en la batalla, se libra contra mí. Dios que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios. En este caso, el rey David, nuevamente, deseando el mal a los enemigos, porque se encuentra en una condición muy complicada, que seguramente pues nadie se espera que te traicionen de esa forma, alguien que se supone que debe ser leal, que tiene tus mismas convicciones. Entonces la situación en la que está pasando el rey David es bastante complicada, y lo digo nuevamente, un personaje que se describe conforme al corazón de Dios está pasando por todo esto. Bueno, el Salmo 55, 20, 21 y 23 dice: levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos, su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos, sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. A lo mejor aquí también ya un poquito del lío de persecución del rey David, donde ya piensa que todo el mundo es malo, que los amigos no se les puede confiar, que nadie cumple sus compromisos, que ya hay una situación de excepción muy importante en el rey David. Y bueno, finalmente dice: tú abatirás a los impíos y los arrojarás a la fosa de muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo por mi parte en ti confío.
Y bueno, yo quisiera resaltar de todo el Salmo 55 este versículo, que es el penúltimo, el Salmo 55, 22, donde dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Aquí el versículo es bien explícito y tiene partes bien importantes, donde dice, encomienda al Señor todos tus afanes. ¿Tendría el rey David afanes? ¿Tendría, no sé, preocupaciones? Siendo rey o siendo autoridad, seguramente tendría una cantidad de preocupaciones muy importante, y aparte por la situación en la que está ahorita, en donde lo traicionaron, en donde se siente vulnerable nuevamente, incluso por sus hijos, tiene afanes muy importantes, y David en esta parte dice, encomienda al Señor tus afanes, Él te va a sostener. Y esta última parte dice, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Hace una aseveración en la que deja explícito que pudiéramos tener problemas, circunstancias no favorables, pero dice, el justo no queda abatido para siempre. Podemos pasar por una gran cantidad de circunstancias no favorables, como le estaba pasando aquí a David, y que se añada una tras otra, tras otra, tras otra, y aún así el comportamiento que vimos en el rey David era el de estar mañana, tarde y noche en oración al Señor, pidiéndole a Él su apoyo, pidiéndole por sus enemigos, etc. Y hago énfasis en esto porque, por ejemplo, en la iglesia, para mencionar algunos ejemplos, el hermano Pascual llevaba tiempo con esta situación de la hipertrofia prostática y finalmente, gracias a Dios, ya se le realizó la cirugía. Fue una situación por la que el hermano mismo nos acaba de comentar hoy al mediodía, pues que estaba complicado, o sea, y que lo vimos y que a pesar del apoyo de su familia y todo, de todos modos era complicado. Finalmente, no queda abatido para siempre el justo, no es una circunstancia o situación que es eterna, vaya, es temporal. En el caso de Marcos, perdón. Es que le iba a decir Emiliano, pero él es Marcos. También las dos. Se llama Marcos Emiliano. Sí, pero le iba a decir por el segundo nombre, pero bueno, por el primero. En el caso de Marcos, que bueno, yo que recuerde, lleva un buen de tiempo ya pidiendo en oración por la situación de la beca, y pues gracias a Dios ya llegó la beca. O sea, todo el tiempo que estuvo él esforzándose y pidiéndole al Señor día y noche. Yo me acuerdo desde hace años que él nos compartía su deseo de estar allá y finalmente ya se encuentra allá. Y otras situaciones personales de los hermanos en Cristo que han tenido aquí enfermedad, que han tenido situaciones en las que tiene que ser una cirugía, tiene que ser un internamiento, tiene que ser, mismo nosotros en la familia cuando tuvimos el problema de COVID, son temporales, al menos en nosotros han sido temporales en ese sentido y hemos visto la mano de Dios siempre, siempre. Entonces, el trato del Señor es individual, es como familia, es como iglesia. En el caso del rey David, era un personaje muy importante en las escrituras, sin embargo, no le resta la importancia a cada uno de los hijos de Dios. Voy a terminar con este otro versículo de Mateo 10, 29 al 30, donde Jesús envía a los 12 y dice, no se venden los dos gorriones, perdón, por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza, así que no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos gorriones. Esto lo comparto como la última parte, nada más para hacer énfasis, hermanos, de que cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creación de Él, somos importantes de forma individual. O sea, sí somos importantes como familia, somos importantes como iglesia, sin embargo, tener bien claro, cuando tengamos todas estas circunstancias no favorables, como le pasaba al rey David, estas preocupaciones, traiciones, situaciones de enfermedad, a lo mejor algunas veces consecuencias de lo que nosotros mismos hemos buscado, tener bien presente esta parte donde dice, y Él tiene contado aún los cabellos de vuestra cabeza. O sea, ¿qué tan
importantes somos para el Señor que Él sabe todo esto, todos estos detalles. Y bueno, como la última parte, y así que no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos gorriones. Entonces, la última parte, así como lo dice ahí, no tengáis miedo, hermanos, si estamos pasando por alguna circunstancia difícil, complicada ahí en la familia, no tengamos miedo, sigamos el ejemplo ahí del rey David. Las circunstancias en las que él se veía, pues eran circunstancias bien complicadas que nosotros también podemos llegar a pasar. Sin embargo, seguir el ejemplo del rey David. Y finalmente, bueno, si seguimos leyendo ahí la historia del rey David, podemos ver el desenlace siempre con mejoras, con un propósito importante de parte de Dios para el rey David. Y en el caso de nosotros es exactamente igual. Entonces yo quería compartirles esta parte y terminar con eso. No tengamos miedo, hermanos. Nosotros valemos más que muchos gorriones. Y muchas gracias.